Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál es su mirada a partir de estas nuevas posibilidades, ¿no? Estos nuevos permisos? Bueno, la realidad es que a priori genera un poco de prurito pensar que hace apenas poco un mes estábamos con la ocupación casi completa y atravesamos verdaderamente un pico muy vertiginoso. Distinto de la primera ola, esta segunda ola fue bastante más agresiva, con una afectación de gente joven, con una mortalidad un poco mayor, con una gravedad bastante mayor. Ahora, lo que vemos es que los indicadores, mucho tiene que ver con el impacto de la vacunación. Ustedes vean que la cantidad de casos diarios no bajan, siguen alrededor de 2.000 y la demanda de camas críticas, no hablemos solo de la ocupación que es baja, sino que la demanda de cama crítica diaria es baja, es cuenta gota. Entonces, apelar a una liberación progresiva, como se viene haciendo desde todo el mes de julio, incorporando medidas de liberación y apelando a la conciencia y la educación a través de distintos medios de comunicación, es fundamental. Creo que el impacto más notable que ha tenido respecto a lo largo de este último año y medio, casi de pandemia, año y pico, poco menos, tiene que ver con la vacuna. No, además, por supuesto que podemos apelar a que los ciudadanos tomamos más conciencia, el distanciamiento, el uso de barbijos, alcohol en gel y demás, pero bueno, la verdad es que uno lo que ve en lo diario, y ustedes mismos lo muestran, es una circulación casi normal. Claro, y Sin esta duda, circulación normal, doctor, ¿tendrá sus consecuencias o la otra mirada, ¿no? Más optimista, vacunación mediante, debemos tranquilizarnos, ¿no? Porque hay muchos que están disfrutando, entre comillas, de este veranito y uno piensa, ¿no? Al corto plazo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sostener? ¿No se va a sostener? Se reactivaron las escuelas con presencialidad plena en distintos ámbitos educativos. ¿Y hasta cuándo será? Es la pregunta, ¿no? ¿Se podrá sostener o no? bueno, ¿Cuál es su mirada? esa es la pregunta del millón, esta es la pregunta que nos hacemos siempre, y la verdad que no me gusta dar siempre un panorama desalentador, pero otros países han ya atravesado hasta la quinta ola, y estas cantidades de olas se la han responsabilizado a las distintas variantes que tiene el coronavirus. Y ya teniendo el coronavirus, la variante Delta acá en Argentina, bueno, nos pone un poco en una situación de riesgo de que en cualquier momento pudiéramos tener que volver a algún grado de restricción, que es lo único que frena o aplana la curva, además de la vacunación. Doctor, por otro Apelar lado a pensaba, ¿no? En este contexto de ocupación de camas críticas con un porcentaje bajo, según entiendo, ronda el 25, el 30%. ¿Cómo son las condiciones laborales de ustedes, ¿no? Condiciones laborales, salariales, porque cuando se produce esta calma, entre comillas, uno piensa, bueno, se van a preparar, se los va a proteger, se los va a cuidar, se les van a otorgar todos los recursos necesarios para que ustedes puedan descansar, entre comillas, recuperarse y después estar listos de otra manera para afrontar tal vez una tercera ola. ¿Cómo son esas condiciones laborales y salariales también, ¿no? De los que están en esta primera línea de fuego trabajando. Bueno, podríamos dividirla la pregunta en dos partes. La situación del sistema de salud, para hablar, porque en esto los terapistas hemos trabajado mucho para enfrentar la segunda ola, pero también hemos recibido muchísimo apoyo en muchas otras especialidades y otras áreas del sistema de salud, kinesiología, enfermería. Estamos todos en lo mismo y hoy uno podría apelar a que con un nivel de ocupación bajo, apelar a tomar el descanso. Eso es una situación muy complicada porque la pandemia no pasó, porque no sabemos cuándo nos vamos a necesitar, me refiero a otro recurso, y convengamos que si bien bajó el COVID, aumentó mucho la demanda de la patología no COVID, Claro. tanto en el sentido de adultos y pediátricos. Hay ocupación alta de las camas de pediatría, recursos que hemos usado en la segunda ola, y también patologías no COVID, me refiero a ACV, infarto, trauma, que por otro lado no nos libera del trabajo, simplemente que somos lo mismo que ahora atendemos otra patología además del COVID. Por lo Claro. tanto, en el sentido del descanso que necesitamos, que necesita el sistema de salud, está complejo
de brindarse. Bien. Luego, otra situación es la crisis sanitaria de la especialidad propiamente dicha, que frente a las pandemias se ve agudizada. O sea, la especialidad de terapia intensiva a lo largo del mundo hace ya más de 10 años que está en crisis con disminución de la formación de terapistas. Esto no lo digo yo, lo han dicho muchos países, inclusive mismo SATI, cada 2 años hace un informe. Cuando fue la última pandemia de H1 ya se agudizó esta crisis y pasó. Ahora estamos en una crisis nuevamente por la pandemia y pone en jaque el sistema de la especialidad de terapia intensiva. Y en realidad tiene que ver con que la calidad de vida que lleva la especialidad nuestra no permite vivir solo de un solo trabajo. Por lo tanto, ahí volvemos a algo lo mismo que tiene que ver con las vacaciones o con el descanso. A lo mejor en un lugar puede ser público o privado, el terapista puede tomarse descanso, pero si no coincide con el otro trabajo, efectivamente no puede descansar porque tiene que tener como mínimo 2 trabajos